El círculo cerrado. ¿Me permiten que les lea unas pocas líneas de Guerra y Paz de Tolstói? En el momento en el que Boris entró, el príncipe Andrei, entornando los ojos con desprecio, con ese particular aspecto de cansancio excesivamente amable que dice claramente que si no tuviera la obligación no hablaría con usted ni un minuto, escuchaba a un anciano general cubierto de condecoraciones que casi de puntillas, estirado, con una expresión servil de soldado en su rostro amoratado por el apretado cuello, contaba algo al príncipe Andrei. Muy bien, tenga la bondad de esperar, le dijo al general, y habiendo reparado en Boris no se dirigió más al general que corría tras él suplicándole que escuchara una cosa más, sino que con una alegre sonrisa, saludándole con la cabeza, se dirigió a Boris. Su rostro adoptó esa tierna expresión infantil que resultaba tan encantadora para aquellos a los que la dirigía. Boris en aquel instante comprendió más que nunca que aparte de la subordinación y la disciplina que estaba escrita en las normas y que se conocía en el regimiento y él mismo conocía, había otra subordinación más importante, la que establecía que ese general con el rostro amoratado esperara respetuosamente a que un capitán, el príncipe Andrei, encontrara más de su gusto conversar con el alférez Drubetskoy. Boris decidió no seguir a partir de ese momento lo que estaba escrito en las normas sino esa subordinación no escrita. Cuando invitan ustedes a hablar a un moralista de mediana edad, me imagino que debo concluir, por improbable que parezca la conclusión, que les gusta que alguien de mediana edad moralice. Así que me esforzaré por satisfacerles. En realidad, les voy a aconsejar acerca del mundo en el que van a vivir ustedes. Con esto no quiero decir que vaya a impartir una conferencia sobre lo que llamamos temas de actualidad. Probablemente ustedes saben tanto como yo en torno a ellos. No les voy a decir, salvo en un sentido tan general que apenas lo advertirán, qué papel deben desempeñar en la reconstrucción de la posguerra. De hecho, es poco probable que ninguno de ustedes pueda realizar alguna contribución directa a la paz o la prosperidad de Europa en los próximos 10 años. Estarán muy ocupados buscando trabajo, casándose y adquiriendo conocimientos. Voy a hacer algo más pasado de moda de lo que quizá esperaban ustedes. Les voy a aconsejar. Voy a lanzarles algunas advertencias. Un consejo y unas advertencias sobre cosas tan imperecederas que nadie las llama temas de actualidad. Naturalmente, todo el mundo sabe de qué tipo de cosas pone sobre aviso a los jóvenes un moralista de mediana edad, les previene en contra del mundo, la carne y el demonio. De estos tres, por hoy basta solo con uno. Prescindiré totalmente del demonio. La asociación entre él y yo en la mente de todos ha ido todo lo lejos que deseo, en ciertos sectores ya ha alcanzado la categoría de confusión, cuando no de identificación. Empiezo a entender lo cierto que es el viejo refrán que dice que quien con el diablo ha de comer, de larga cuchara ha menester. En cuanto a la carne, serían ustedes unos jóvenes muy peculiares si no supieran acerca del tema tanto como yo. Pero sobre el mundo creo que sí tengo algo que decir. En el pasaje de Tolstói que acabo de leer, el joven alférez Boris Drubetskoy descubre que en el ejército existen dos estructuras o jerarquías distintas. Una está impresa en un librito rojo y cualquiera puede acceder fácilmente a él. Además, es invariable, un general siempre está por encima de un coronel y un coronel de un capitán. La otra no está impresa en ningún sitio. Tampoco es una sociedad secreta organizada oficialmente de cuyas reglas se nos informa después de ser admitidos en ella. Nadie nos admite de forma oficial y explícita. Poco a poco vamos descubriendo, de un modo casi indefinible, que existe y que estamos fuera de ella, y luego, quizá, que estamos dentro de ella. Existe algo parecido a las contraseñas, pero son demasiado informales y espontáneas. Un lenguaje particular, el uso de determinados apodos, una manera de hablar alusiva son sus distintivos. Pero no es invariable. No resulta fácil decir quién está dentro y quién está fuera de ella en un momento dado. Algunos están claramente dentro y otros claramente fuera, pero siempre los hay que se encuentran en el límite. Y, si después de 6 semanas de ausencia vuelves al cuartel de la misma división, o de la brigada, o del mismo regimiento, o incluso de la misma compañía, quizá descubras que la jerarquía ha cambiado mucho. No existen admisiones ni expulsiones oficiales. La gente cree estar dentro cuando en realidad la han echado de ella, o antes de que se le haya permitido la entrada, lo cual es motivo de regocijo para quienes están dentro. No tiene un nombre fijo. La única regla segura es que los de dentro y los de fuera le ponen nombres diferentes. Desde fuera uno se puede referir a ella en los casos sencillos mediante una simple enumeración, se puede llamar tú, Tony y yo. Cuando la condición de miembro es muy sólida y relativamente estable, se llama nosotros. Cuando se amplía repentinamente para atender una emergencia concreta, se llama todas las personas sensibles que hay aquí. Desde fuera, si se ha perdido la esperanza de entrar en ella, la llaman esa cuadrilla, o ellos, o fulano de tal y los suyos, o la camarilla, o el círculo cerrado.
Si eres un candidato a la admisión, es probable que no la llames de ninguna manera. Hablar de ello con los demás que también están fuera te haría sentirte fuera a ti también, y hablar de ello con el que está dentro y puede ayudarte a entrar si esa conversación es fructífera, sería una locura. Por deficiente que sea mi descripción, espero que todos hayan reconocido lo que estoy describiendo. Naturalmente, no es que hayan estado ustedes en el ejército ruso o en cualquier otro ejército. Pero si se han encontrado con el fenómeno de un círculo cerrado. En el colegio descubrieron uno en su propia residencia antes de que finalizara el primer trimestre. Y cuando al acabar segundo habían ascendido hasta acercarse un poco a él, quizá descubrieron que dentro del círculo había un círculo aún más cerrado, que a su vez era la periferia del gran círculo del colegio del cual los círculos de la residencia eran meros satélites. También es posible que el círculo del colegio casi rozara el círculo de los profesores. En realidad, estaban empezando a atravesar ustedes las capas de la cebolla. Y también aquí, en su universidad, me equivoco al suponer que en este mismo momento hay presentes en esta sala varios círculos invisibles para mí, tanto sistemas independientes como círculos concéntricos. Y puedo asegurarles que en cualquier hospital, colegio profesional, diócesis, escuela, empresa o college en los que aterricen encontrarán esos círculos, lo que Tolstoy considera sistemas en la sombra o no escritos. Todo esto es bastante obvio. Me pregunto si dirán ustedes lo mismo del paso que voy a dar ahora, que es el siguiente. Creo que en ciertas etapas de la vida de todos los hombres, y, en el caso de muchos hombres, en todas las etapas de la vida que van de la infancia a la ancianidad, uno de los elementos predominantes es el deseo de estar dentro del círculo que se tiene cerca y el temor a quedar fuera de él. A una de las manifestaciones de este deseo se le ha hecho justicia de modo exhaustivo en la literatura, me refiero al esnobismo. La ficción victoriana está repleta de personajes atormentados por el deseo de entrar en ese círculo concreto que llamamos o llamaban sociedad. Pero es preciso comprender claramente que la sociedad, entendida en este sentido, no es más que uno de los cientos de círculos que existen, y el esnobismo, por lo tanto, tan solo una manifestación del anhelo de pertenecer a él. La gente que se cree, y de hecho está, libre de esnobismo y lee sátiras sobre el esnobismo con plácida superioridad quizá esté devorada por el deseo en otra de sus manifestaciones. Es posible que la intensidad de su deseo de entrar en algún círculo muy diferente los haga inmunes a las seducciones de una vida de lujo. La invitación de una duquesa supondría un triste consuelo para el hombre al que le duele sentirse excluido de algún entorno artístico o comunista. Pobre hombre, lo que quiere no son grandes salones iluminados, ni champán, ni los escándalos de los lores o del Consejo de Ministros, sino un pequeño ático o estudio sacrosanto, varias cabezas concentradas en lo mismo, la neblina del humo del tabaco y el delicioso convencimiento de que los 4 o 5 que nos apiñamos junto a la estufa somos la gente que sabe. Muchas veces el deseo se esconde tan bien que nos cuesta reconocer los placeres de la satisfacción. Hay hombres que dicen, no solo a sus esposas, sino también a sí mismos, que es una desgracia quedarse hasta más tarde en la oficina o en la escuela por culpa de un importante trabajo extra que les han dejado a él, a fulano y a 2 más porque son los únicos que quedan allí que saben de verdad cómo funcionan las cosas. Pero no es del todo cierto. Desde luego, es un tremendo incordio que el viejo Farris Smithson te lleve a una parte y susurre, oye, hemos conseguido que formes parte de esta investigación, o Charles y yo coincidimos en que tienes que estar en este comité. Un tremendo incordio, sí, pero mucho más tremendo sería que prescindieran de ti. Por agotador y poco saludable que sea perderte las tardes de los sábados, es mucho peor aún tenerlas libres porque no eres importante. Sin duda, Freud diría que todo esto es un subterfugio del impulso sexual. Me pregunto si a veces al calzarnos no nos equivocamos de pie. Me pregunto si en épocas de promiscuidad más de una virginidad se ha perdido no tanto por obedecer a Venus como por obedecer al reclamo de determinados grupos. Porque, cuando la promiscuidad se pone de moda, el casto es un marginado. Ignora algo que los demás conocen. Es un no iniciado. Y, por hablar de temas de menor peso, es probable que el número de los que han fumado o se han emborrachado por primera vez por un motivo similar sea muy elevado. Aquí he de hacer una distinción. No pretendo decir que la existencia de círculos cerrados sea mala. Desde luego, es inevitable. Las conversaciones confidenciales tienen que existir, y el hecho de que surja una amistad personal entre personas que trabajan juntas no solamente no es malo, sino que es, en sí mismo, algo bueno. Y quizá resulte imposible que la jerarquía oficial de cualquier organización coincida con los que más trabajan. Si los puestos más altos siempre estuvieran ocupados por los más inteligentes y eficaces, podrían coincidir, pero, como no suele ocurrir a menudo, en los puestos superiores tiene que haber personas que son pesos muertos, y personas en cargos inferiores mucho más importantes de lo que su categoría y antigüedad podrían hacernos suponer.
Así es como el sistema en la sombra o no escrito se ve obligado a crecer. Pero el deseo que nos atrae hacia los círculos cerrados es otra cuestión. Algo puede ser moralmente neutro y, sin embargo, desearlo puede ser peligroso. Como dice Lord Byron, dulce es una herencia, y 1000 veces más dulce la muerte inesperada de una dama anciana. La muerte indolora de un pariente devoto de edad avanzada no es un mal. Pero que sus herederos deseen fervientemente su muerte no se considera un sentimiento correcto, y la ley no ve con buenos ojos ni el más leve intento de acelerar su marcha. Concedamos que los círculos cerrados son un elemento de la vida inevitable e incluso inocente, aunque en ningún caso excelente, pero qué decir de nuestro deseo de pertenecer a ellos, de nuestra angustia cuando quedamos excluidos y del placer que sentimos una vez dentro. No tengo ningún derecho a hacer conjeturas acerca del grado en que cualquiera de ustedes puede haber transigido hasta ahora. No tengo por qué suponer que han empezado por descuidar y han acabado por quitarse de encima a amigos a los que estimaban de verdad y que podrían haberles durado toda la vida, para buscar la amistad de quienes les parecían más importantes, más electos. No debo preguntar si alguna vez han obtenido alguna satisfacción de la soledad y la humillación de quienes se han quedado fuera después de haber entrado ustedes, si han hablado a los demás miembros de su mismo círculo delante de los marginados solamente para provocar la envidia de estos, si los medios de que se valieron en su periodo de prueba para ablandar el círculo cerrado fueron siempre perfectamente admirables. Solo les preguntaré una cosa, y se trata, por supuesto, de una pregunta retórica que no espera respuesta, en el recuerdo que tienen hoy de su propia vida, podrían contemplar satisfechos, durante las frías horas de la madrugada de una noche en vela, cada una de sus obras y palabras derivadas del deseo de estar del lado conveniente de esa línea invisible? Si es así, son más afortunados que la mayoría. Pero les decía que les iba a proporcionar consejo, y los consejos no deben atañer al pasado, sino al futuro. Únicamente he mirado al pasado para hacerles ver lo que, en mi opinión, es la verdadera naturaleza de la vida humana. No creo que las razones económicas o eróticas expliquen todo lo que ocurre en eso que los moralistas llamamos mundo. Aunque añadiéramos la ambición, creo que la imagen estaría incompleta. La codicia de lo selecto, el anhelo de estar dentro, adquieren muchas formas que no se reconocen fácilmente como ambición. No cabe duda de que esperamos beneficios tangibles de cualquier círculo cerrado en el que entramos: poder, dinero, libertad para romper las reglas, la evasión de nuestras obligaciones diarias y la huida de la disciplina. Pero nada de esto nos satisfaría si no le sumáramos el delicioso sentimiento de una secreta intimidad. Sin duda, es una gran ventaja saber que no tenemos que temer ninguna reprimenda de nuestro superior porque se trata del bueno de Percy, miembro de nuestro mismo círculo, pero no valoramos la intimidad solo por lo que tiene de ventaja, concedemos el mismo valor a la ventaja como prueba de intimidad. El principal objetivo de esta conferencia es simplemente convencerles de que este deseo es uno de los principales y permanentes resortes de la actividad humana. Y es uno de los factores que contribuyen a hacer el mundo tal y como lo conocemos, un caos absoluto de contiendas, competitividad, confusión, trapicheos, desengaños y propaganda, y, por ser uno de esos constantes resortes, pueden estar seguros de esto, a menos que tomen medidas para evitarlo, ese deseo será uno de los principales motores de su vida, desde el día en que empiecen a ejercer su profesión hasta el día en que sean demasiado viejos para que ésta les importe. Eso será lo natural, la vida se impondrá por sí misma. Cualquier otro tipo de vida, si la llevan, será el resultado de un esfuerzo constante y consciente. Si no hacen nada, si se dejan llevar por la corriente, serán miembros de un círculo cerrado. No digo que vayan a ser un miembro prominente, puede que sí. Pero tanto si se consumen y languidecen fuera de los círculos en los que nunca podrán entrar, como si penetran victoriosos cada vez más en ellos, de uno u otro modo serán esa clase de hombre. He dejado bastante claro que, en mi opinión, no les conviene ser esa clase de hombre. No obstante, puede que ustedes tengan un criterio amplio al respecto. Por eso les propongo 2 razones para pensar igual que yo. Es cuestión de cortesía y caridad, y, a tenor de su edad, también razonable, suponer que ninguno de ustedes es todavía un canalla. Por otra parte, y solo en virtud de la ley de probabilidades, por no hablar del libre albedrío, es casi seguro que al menos 2 o 3 de ustedes se habrán convertido antes de morir en algo muy parecido a un canalla. En esta sala deben estar los rudimentos de esa mínima cantidad de ególatras faltos de escrúpulos, traidores y despiadados. Aún pueden elegir, y espero que no tomen mis duras palabras acerca de sus posibles personalidades futuras como una falta de respeto a sus actuales personalidades. Este es mi vaticinio: a 9 de cada 10 la ocasión de convertirse en un canalla no se les presentará, cuando se les presente, con tintes dramáticos. Es casi seguro que no aparecerán hombres evidentemente malvados, evidentemente perversos o corruptos.
En torno a una copa o a un café, disfrazada de trivialidad y escoltada por dos bromas, de labios de un hombre o de una mujer a los que acabas de empezar a conocer mejor y a los que esperas conocer mejor aún, justo en el momento en que más te preocupa no parecer inmaduro, o ingenuo, o mojigato, surgirá la insinuación, una insinuación acerca de algo que no se ajusta del todo a las reglas técnicas del juego limpio, algo que el público ignorante e idealista, nunca entendería, algo que sería motivo de escándalo incluso para quienes son ajenos a tu profesión. Pero algo, te dice tu nuevo amigo, que nosotros, y ante la mención de la palabra nosotros tú intentas no ruborizarte de placer, siempre hacemos. Y no te verás arrastrado, si es que te ves arrastrado, por el ansia de beneficios o comodidades, sino simplemente porque en ese momento, cuando la taza estaba tan cerca de tus labios, no puedes soportar que te arrojen de nuevo al frío del mundo exterior. Sería horrible contemplar como el rostro del otro hombre, ese rostro agradable que refleja intimidad y encantadoramente sofisticado, se vuelve repentinamente frío y desdeñoso al saber que te han propuesto entrar en el círculo cerrado y tú lo has rechazado. Y entonces, si te has visto arrastrado dentro de él, la semana que viene surgirá algo que traspasa ligeramente las reglas, y al año siguiente algo que las traspasa todavía más, y todo ello en una atmósfera de lo más alegre y amigable. Puede que la cosa acabe en una bancarrota, en un escándalo y en una sanción penal. Puede que acabe en miles de millones, en un escaño en el Parlamento y en la presidencia de la entrega de premios de tu antiguo colegio. Pero serás un canalla. Esta es mi primera razón. De todas las pasiones, la pasión por el círculo cerrado es sumamente hábil a la hora de conseguir que un hombre que aún no es decididamente malo haga cosas decididamente malas. Mi segunda razón es la siguiente: la tortura que les tocó en suerte a las Danaides en el inframundo clásico, tratar de llenar de agua sus sedazos, no es el símbolo de un único vicio, sino de todos los vicios. Lo característico del deseo obstinado consiste en que lo que persigue no se va a poseer. El deseo de estar dentro de la línea invisible ilustra esta ley. Mientras ese deseo te domine, jamás lograrás lo que quieres. Estás intentando pelar una cebolla, si lo consigues, no quedará nada. Mientras no controles tu temor a quedarte fuera, seguirás fuera. Cuando te pones a pensarlo, es algo que resulta sumamente evidente. Si quieres ser admitido en determinado círculo por una razón positiva, si quieres, por ejemplo, entrar en una sociedad musical porque te encanta la música, es posible que obtengas satisfacción. Quizá acabes tocando en un cuarteto y disfrutando con ello. Pero si todo lo que deseas es estar en el ajo, tu placer tiene un corto recorrido. Desde dentro, el círculo no puede ofrecer el mismo encanto que ofrecía desde fuera. Por el simple hecho de haberte admitido en él, pierde su magia. Una vez agotada la novedad, los miembros de ese círculo no te resultarán más interesantes que tus amigos de siempre. ¿Qué razón hay para que sea así? No estabas buscando la virtud, la bondad, la lealtad, el sentido del humor, los conocimientos o el ingenio, ni ninguna de las cosas con las que se puede disfrutar de verdad. Lo único que querías era estar dentro. Y ese es un placer que no puede durar mucho. En cuanto la costumbre haga perder la lozanía a tus nuevos socios, te pondrás a buscar otro círculo. El final del arco iris te seguirá esperando. El antiguo círculo ya solo será un gris trasfondo en tu empeño por entrar en el nuevo. Y siempre costará entrar en ellos, por una razón que ustedes conocen bien. Una vez dentro, quieres ponérselo difícil al siguiente candidato, igual que los que ya están dentro te lo pusieron difícil a ti. Naturalmente. En cualquier grupo de personas honestas unidas por un buen propósito, las exclusiones son en cierto modo accidentales. 3 o 4 personas que se reúnen para alguna tarea excluyen a otras porque solo hay trabajo para determinado número, o bien porque esas otras personas no son capaces de realizarla. Tu grupo musical limita el número de miembros porque las salas donde se reúne tiene determinado espacio. Sin embargo, el círculo cerrado genuino existe por exclusión. No tendría ninguna gracia si no se quedara gente fuera de él. La línea invisible carecería de sentido si la mayoría de la gente no estuviera del lado inconveniente. La exclusión no es un accidente, es la esencia. La búsqueda del círculo cerrado les romperá el corazón si no rompen ustedes con ella. Pero, si rompen, el resultado será sorprendente. Si en su horario laboral hacen del trabajo un fin, no tardarán en encontrarse, sin darse cuenta, dentro del único círculo de su profesión realmente importante. Se contarán entre los buenos artesanos y otros buenos artesanos lo sabrán. Ese grupo de artesanos no tendrá nada que ver en absoluto con un círculo cerrado, ni con la gente importante, ni con los que están en el candelero. No dará cuerpo a esa política profesional ni buscará esa influencia gremial que defiende la profesión en su conjunto frente a la comunidad, ni generará los escándalos y las crisis periódicas que provoca el círculo cerrado.
Hará las cosas que su profesión está destinada a hacer y, a la larga, será responsable del respeto de que goza esa profesión, un respeto que ni los discursos ni la publicidad son capaces de conservar. Y, si en su tiempo libre se limitan a tratar con la gente que les gusta, volverán a descubrir que han entrado sin darse cuenta en un verdadero dentro, que se encuentran cómodos y seguros en el centro de algo que, visto desde fuera, parece exactamente igual que un círculo cerrado. La diferencia estriba en que su discreción es accidental y su exclusividad un derivado, y nadie se siente atraído hacia él por la codicia de lo selecto, porque no se trata más que de 4 o 5 personas a las que les gusta reunirse para hacer lo que les gusta. Eso es la amistad. Aristóteles la incluía entre las virtudes, es probablemente la causa de la mitad de toda la felicidad de este mundo, y no la habrá nunca en un círculo cerrado. La Escritura nos dice que el que pide recibe. Algo que es cierto en numerosos sentidos que ahora no puedo analizar. Pero, desde otra perspectiva, es muy cierto el principio de esos chicos que dicen en el colegio, al que pida no le doy. Al joven que está a punto de entrar en la edad adulta el mundo le parece lleno de dentros, lleno de una intimidad y unas confidencias deliciosas, y ansía entrar en ellos. Pero, si sigue a ese deseo, no conseguirá ningún dentro que merezca la pena conseguir. El verdadero camino sigue una dirección muy distinta. Como la casa de Alicia a través del espejo.